Mi última pregunta para usted, señor director. ¿Sabes que mentirle al Congreso es un delito? Tú lo sabes. Esa es mi última pregunta. No le he mentido al Congreso. Señores, Kash Patel, el director del FBI, fue interrogado por los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos. Y a ver, lo que nos quedó de esa audiencia es la imagen de un hombre que no está preparado para el cargo que ocupa. Un hombre que simplemente explota cuando le haces preguntas básicas, un hombre que miente, que ataca, que no puede responder lo más elemental sobre la agencia que se supone que él dirige. Y paralelamente tuvimos a otro funcionario en la Cámara de Representantes, al secretario de Vivienda Scott Turner, que tuvo exactamente el mismo problema, señores, que ni siquiera sabe los números básicos de su propio departamento. El hombre no pudo responder preguntas simples sobre las políticas que se supone que están implementando en ese departamento. Pero bueno, antes de continuar, como siempre, sean bienvenidos a un nuevo video. No te olvides de apoyarme con tu like, compartir el contenido y suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. No te olvides de dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Pues bueno, señores, arranquemos con Kash Patel, el hombre que llegó al FBI prometiendo que iba a despolitizar la agencia. El hombre que prometió que no existirían represalias, que sería un director justo y profesional. Pero que desde que tomó el cargo ha despedido a docenas de agentes veteranos, con purgas masivas. Un hombre que ha utilizado el FBI para investigar a periodistas que escribían sobre él. Y que en este momento está envuelto en un gran escándalo por el portal The Atlantic, el cual reveló que más de 2 docenas de funcionarios del FBI lo describieron como un director errático, ausente y peligroso. Pero bueno, con todo el contexto, Kash Patel fue a esta audiencia y el primer senador que lo enfrentó fue el demócrata Van Hollen. Escuchemos cómo arrancó esto. Como el personal interinstitucional y las fuerzas locales y estatales de la Casa Blanca, Su seguridad nunca ha tenido problemas para despertarlo o hallarlo, ¿no? no es puro cuento. No sé de dónde sacas eso, pero no es creíble solo porque lo digas. No lo estoy diciendo yo, director Patel. Ha sido escrito y documentado. Lo estás diciendo literalmente. No, lo que digo es que se trata de informes, director Patel. A diferencia de lo que se decía, la única persona que vendía margaritas en El Salvador con el dinero de los contribuyentes. Con un violador en grupo convicto estabas tú, ya sabes, el Patel. quien corrió hacia ella. $7,000. Cuenta de bar en Washington, D.C., en el vestíbulo del Parque. Eras tú. Esto sugiere que las acusaciones son reales, así que el único aquí Sala que bebió con fondos públicos. eres tú. ¿Estás usando el polígrafo? Director Patel, vamos. Estas son acusaciones graves que se han hecho en tu contra. Acusaciones falsas, demanda. ¿Qué presentó? Bebe margaritas con un gángster. Estás... Video. Esto prueba que no. Consumir $7,000 en el bar del vestíbulo. Tenga. Ha sido presentado por su propia oficina. Esto demuestra que bebes. Durante el día, ese eres tú. Señor. Esto es pura hipocresía. Presidente. No me dejaré manchar por acusaciones infundadas. ¿Sí? Y mentiras de la prensa. El hecho de que hayas mencionado eso indica que no sabes de lo que estás hablando. Ahora aquí, director. Patel, solo sé que tú bebes margaritas con él. En realidad, esa afirmación es falsa. Y le pregunto sobre sus declaraciones. Ya lo respondí. Y le estoy preguntando sobre un informe en particular. Y No es un... informe. Permítame preguntarle esto. ¿Estás dispuesto a hacer la prueba? Se llama prueba de auditoría y es la que realizan los miembros de nuestras Fuerzas Armadas en servicio activo y otras personas para determinar si tienen un problema con el alcohol. Haré la prueba que tú quieras. Lo aceptaré, director Patel. Me lo llevo. ¿Estás listo para tomarlo? Vamos. ¿Sí o no? Vamos. Juntos. Me lo llevo. Está bien. Me parece increíble, señores, que en vez de obtener respuestas terminamos con más dudas. Y yo creo que eso nos dice mucho sobre el estado mental de este hombre, sobre su capacidad
para dirigir la agencia más importante de la ley en los Estados Unidos. Pues bueno, Van Hollen no terminó ahí. Escuchemos lo siguiente. ¿Has tenido la oportunidad de escuchar o leer las declaraciones de Brian Driscoll sobre lo que le dijiste y los motivos de su despido? No, señor, no lo he hecho. Déjeme que le diga una cosa, estimado señor. Director, en tu respuesta anterior, en la que tuviste un pequeño arrebato, hiciste un par de afirmaciones que se pueden demostrar falsas. ¿Y tú? No, señor. Director. Estaba leyendo sobre las acusaciones que se han hecho y le estaba preguntando al respecto. De hecho, te estaba dando la oportunidad de hacerlo. Y aprovechaste esa oportunidad. Pero en el proceso hiciste estas afirmaciones demostrablemente falsas, que sé que son una especie de leyenda urbana en los medios de comunicación de derecha sobre las margaritas en El Salvador, lo cual es demostrablemente falso. Y esto lo dice un director del FBI. Hacer declaraciones demostrablemente falsas en una audiencia como esta es sumamente preocupante. Y esto me lleva a preguntarme si las demás cosas que has estado diciendo son afirmaciones falsas o no. Y entonces, porque esa es una afirmación demostrablemente falsa. Hiciste un par de cosas que son demostrablemente falsas. Y esto lo dice el propio director del FBI. El único ¿Qué hizo? Las declaraciones falsas son tuyas. Mi última pregunta para usted, señor director. ¿Sabes que mentirle al Congreso es un delito? Tú lo sabes. Esa es mi última pregunta. No le he mentido al Congreso. Y ¿Eso no? uno que mintió al Congreso es, Tú. No estoy testificando aquí, señor, y no miento. si vuelves a gastar $7,000 en un bar, hablamos. Bueno, mira, ahí lo tienes. Mentir de nuevo, sugeriste. Informe FPC, lo publico ya. Usted sugirió que era público. Como bien sabes, no era dinero público. Eso fue para un grupo de 50 personas. Personal, Fiesta. la cuenta del bar fue de $7,000. Señor Patel, me alegro. Permítanme decir para concluir, el señor presidente, dos cosas. Me alegra que hayas accedido a hacerte la prueba para saber si tienes problemas con el alcohol. Me alegra que hayas estado de acuerdo conmigo en hacerlo. Todavía no has respondido a mi última pregunta. ¿Lo sabes, señor? Director, ¿mentir al Congreso es un delito? ¿Lo sabías? Y no mientas al Congreso. Y No fue eso. estás insinuando que lo soy. Te lo pregunté. Que lo sepas o no. ¿Quieres corregir tu tiempo en esta sesión, donde te arrollaron los hechos para poder tener una narrativa en Twitter? Director, Recaudar más dinero y gastar más dinero en $7,000. solo deja que él. Consta en el registro. Al parecer, el director del FBI no quiere responder a la pregunta de si se trata o no de un delito. Mentir al Congreso. Y eso me resulta sumamente preocupante. Me preocupa que tú engañar al pueblo. Cada día. Usted es una vergüenza, señor director. El Que no sepa responder la pregunta. A ver, señores, hay una pregunta que hizo el senador Van Hollen al final del clip que me parece muy importante. ¿Sabe usted que mentirle al Congreso es un crimen? La pregunta básica, señores, que cualquier funcionario del gobierno, sea de ambos partidos, tiene que responder. Pero el director del FBI no lo pudo confirmar. No pudo confirmar que sabe que mentir al Congreso bajo juramento, amigos, es algo ilegal. Yo creo que eso debería de preocuparnos un poquito, ¿no? Sobre la independencia de su ideología política. Luego Van Hollen preguntó sobre algo que toca directamente la integridad del FBI. Escuchemos. ¿Usted ordenó pruebas de polígrafo a miembros de su equipo para determinar cómo surgió esa historia? El FBI realiza pruebas de polígrafo todo el tiempo. No. ¿Ha ordenado usted pruebas de polígrafo para miembros de su equipo para determinar quién fue la fuente de las historias sobre las que le estoy preguntando? No ordeno polígrafos. Hay procesos internos de revisión para filtraciones de información infundada en el FBI, vigentes hace 30 años. Esos procesos los siguen agentes de carrera y de campo. Entonces lo tomaré como un sí, ya que usted dijo que estas eran divulgaciones no autorizadas. Tengo otra ronda de preguntas sobre el despido de personas que eran importantes para la recopilación de inteligencia respecto a Irán, pero esperaré a mi segunda ronda.
Y es que, señores, como les dije al inicio, Kash Patel lleva meses buscando a los empleados del FBI que serían como los informantes en anónimos para la prensa. Los informantes que reportan sobre su comportamiento. Y bueno, pues yo creo que eso es exactamente lo que los fundadores de ese país quisieron evitar cuando escribieron la primera enmienda. Un gobierno que utilice los recursos para silenciar a quienes lo critican. Y claro, en el caso de Kash Patel es más grave porque estamos hablando de la agencia que se supone que protege las libertades. Pero bueno, luego Kash Patel intentó defenderse sobre su famoso viaje a los Juegos Olímpicos de Milán. Les pongo el clip. Solo tengo que hacerle una última pregunta. Usted asistió a los Juegos Olímpicos en Milán. ¿Cuánto costó su viaje y en qué medida eso ayudó a que usted cumpliera su misión como director del FBI? Agradezco mucho la pregunta, senador. El FBI y el DHS aseguran las Olimpiadas, el Mundial y el Super Bowl. Con 250,000 estadounidenses en Milán, nuestra presencia garantizó que no hubiera incidentes graves para nuestros ciudadanos. Y lo que hicimos fue planificar ese viaje intencionalmente alrededor de los Juegos Olímpicos porque, como mencioné en mi introducción, el principal ciberdelincuente del Partido Comunista Chino estaba bajo custodia italiana. Mientras estuvimos allí, pudimos negociar un acuerdo, un arreglo para que esa persona fuera expulsada de Italia en lugar de regresar a China, como ha sucedido tan a menudo en lugares como Serbia. Así que cumplimos esa misión, la mantuvimos en silencio y esa persona regresó a Estados Unidos hace 2 semanas. Independientemente de lo que diga Kash Patel sobre el trabajo que hizo en Milán, amigos, hay algo que él no puede explicar. Y mientras él estaba en ese vestuario de hockey, con una medalla en el cuello, bebiendo cerveza directamente de la botella, el FBI estaba rastreando en ese momento un ataque violento de un cartel mexicano. Y que antes de ser director, él ya había atacado públicamente a su predecesor por utilizar aviones del gobierno para viajes personales, lo cual terminó haciendo exactamente lo mismo y peor. Es que la hipocresía no puede ser más evidente, amigos. Pero bueno, Van Hollen cerró el tema con algo de lo más importante en el tema de seguridad nacional. Escuchemos. Director Patel, he estado escuchando atentamente sus respuestas a algunos de mis colegas y quiero comenzar con una pregunta que el senador Coons le hizo y que está relacionada con este artículo cuyo titular es El último despido de Kash Patel, despidos de agentes expertos en Irán. El artículo dice que estos individuos fueron despedidos por su papel en las investigaciones sobre documentos clasificados de Donald Trump. En primer lugar, ¿eso es cierto? Ese artículo, como los demás que citó, es falso y hay un litigio en curso, así que no puedo hablar de ello. Entendido. Usted le respondió al senador Coons que ninguno de los despedidos formaba parte del grupo con experiencia en Irán. ¿Es esa su respuesta? No, preguntó si eran expertos en Irán. Dije que no lo eran. ¿Fueron despedidos los integrantes del grupo? ¿Incluía a personas expertas en Irán? No. ¿Incluía a personas que participaban en actividades de contraespionaje relacionadas con Irán? No tengo la lista delante. Entonces no sabes si despediste o no a personas con experiencia en contraespionaje ejecutivo con respecto a Irán. No sabes la respuesta a esa pregunta. Despedí a cualquiera que utilizara a las fuerzas del orden como arma. Yo ya veo. Así que obviamente estaba relacionado con el caso de los documentos clasificados. Entonces, director. No. Señores, el director del FBI no sabe si entre los agentes que él despidió habían personas que vigilaban específicamente esas amenazas. Los que se encargaban de rastrear a los agentes iraníes que operan dentro de Estados Unidos. Ustedes saben qué significa eso, señores. Eso es crisis de seguridad nacional. No es un problema administrativo. Es una crisis real. Así de simple. Pero bueno, mientras todo esto pasaba en el Senado, como les dije, en la Cámara de Representantes, paralelamente teníamos al secretario de Vivienda, Scott Turner. Y bueno, el hombre estaba teniendo su propio desastre.
llegó a la audiencia para defender los recortes masivos al presupuesto de vivienda de su departamento. Y claro, los congresistas ya estaban preparados y le hicieron preguntas, pero ojo que fueron preguntas muy básicas sobre el tema de esos recortes. Pero del mismo modo, Turner no supo responderlas. Arranquemos con este clip. Déjame intervenir. Dijiste algo más ahí. Es algo como derechos iguales, no derechos extra. ¿Puedo preguntar a qué grupo te refieres con derechos extra? Derechos iguales, no extra. ¿Quién? ¿Recibe derechos extra? Cuando hablas de la ley de vivienda justa, es nuestro trabajo en HUD defender y hacer cumplir la ley de vivienda justa, ¿Quién recibe más derechos? por los que te preocupas. Queremos perseguir la discriminación real y no la fantasma. Discriminación. ¿Quién está engordando? ¿Quién está siendo discriminado fantasmagóricamente? Queremos perseguir la discriminación real, señor, no la fantasma. ¿De acuerdo? Entonces responde esta pregunta. ¿Quién está siendo realmente discriminado? Estamos persiguiendo la discriminación real, ¿Quién vale hace eso? derechos iguales, Saqué buena nota. vivienda que... Por eso, No después, porque piensas, 7 clases, son 7. Sí, señor. voy a suponer que crees que la comunidad LGBTQ está obteniendo derechos y privilegios adicionales, por eso recortaste HOPWA. A pesar de que los Niche han dicho que muchos estudios han demostrado que el acceso a la vivienda está asociado con mejores resultados. Por eso HOPWA que usted recortó completamente. El 90 al 95% de las personas en viviendas de apoyo de HOPWA están cumpliendo sus metas de medicación para el VIH. Es mucho menos de la mitad para las personas que están sin hogar. Así que usted recortó las subvenciones de vivienda de HOPWA. ¿Es esto porque piensa que las personas LGBTQ están recibiendo derechos adicionales? No dije que el colectivo LGBTQ reciba derechos extra. ¿Quién crees que gana derechos extra? Hacemos cumplir la ley de vivienda justa. ¿Buena deducción? Nuestro trabajo consiste en generar un cambio de paradigma para todas las personas sin hogar. ¿Por qué cortar? En HOPWA buscamos atender a las personas sin hogar y transformarlas. Está bien. Lo entiendo, Respuesta. ¿Cuál es la respuesta? sin grupo fijo. Cortar. Así que se recorta desproporcionadamente en HOPWA. ¿Por qué eliminar a HOPWA? Señor, tenemos un presupuesto limitado. Este es un presupuesto. HOPWA forma parte del presupuesto. Todos los estadounidenses forman parte del presupuesto. Hay opciones. HOPWA, no estamos señalando a HOPWA en particular. Los señalas. Simplemente los redujiste a cero. Esa es prácticamente la definición de señalarlos. Sugerimos subvencionar soluciones de emergencia. A ver amigos, hay algo que quiero que entiendan sobre lo que acaban de escuchar y es que este programa que recortaron completamente proporciona vivienda de apoyo a personas que tienen VIH. ¿Ok? Los estudios del NIH muestran que el acceso a vivienda estable está directamente relacionado con mejores resultados de salud para esas personas. O sea que entre el 90 y 95% de quienes tienen ese tipo de vivienda, ese tipo de apoyo, terminan cumpliendo con sus objetivos de mediación. Que ese número cae por debajo del 50% para quienes no tienen una vivienda estable. Pues bueno, recortaron este programa. Y Turner no pudo explicar el por qué. Pero es muy simple. ¿Por qué? El gobierno, señores, tiene un gran problema con LGTB, con las personas gays. Un gran problema con woke, con la inclusión. Pero bueno, eso es tema para hablar en otro momento. Luego, señores, otro senador le hizo una pregunta que resume perfectamente la contradicción en lo que yo creo que es el corazón de la política de vivienda de esta administración. Escuchemos esto. Así que, si padeces una enfermedad mental y necesitas una vivienda, entonces, solo porque no has sido tratado por la agencia correspondiente, vamos a dejarte sin hogar. Señor, Esa es la conclusión natural de su declaración. en realidad no lo es. Digo que no podemos solo darles casa a la gente. Sigamos cuidándolos y sanándolos. Solo estamos Alojar, hospedamos. los
Tenemos que alojarlos primero, segundo y tercero. No para. ¿Cómo alojas? A las personas si quitas todo el dinero. La vivienda primero ha fallado. No tengo Ningún eslogan aquí. Así que no estoy hablando de eslóganes aquí, querido. tampoco. ¿Cómo? ¿Alojas a las personas cuando quitas el dinero? Es que no puedes decir que quieres ayudar a las personas sin hogar y al mismo tiempo quitarles el dinero para la vivienda. Es que no funciona así, amigos. La vivienda no es abstracta. La gente necesita un lugar donde dormir antes de poder resolver cualquier problema. Pero bueno, Turner al parecer no tuvo la respuesta para eso, ¿no? Porque simplemente, señores, así son todo el gabinete trompista. Luego la congresista Torres tocó algo que afecta directamente a las familias californianas, las que perdieron sus casas en los incendios de enero del 2025. Escuchemos esto. Tú y yo sabemos lo importantes que son las subvenciones CDBGDR para la recuperación a largo plazo. Como mencioné, has estado en estos lugares. Estas comunidades ya han sido informadas por el gobierno federal de que sí, es un desastre. Y sí, merecen la ayuda. ¿Cuándo va a presentar la administración un paquete de ayuda por desastre para California? Bueno, gracias, señora, y gracias por su pregunta. Y como ya he mencionado, he estado allí. Visitamos Altadena y los Palisades y tuve la oportunidad de hablar con los miembros de la familia y los pastores, iglesias perdidas, familias que perdieron escuelas. Y estas familias sí que quieren reconstruir sus vidas, como bien sabes. Sí, pero ¿cuándo va a presentar la administración esa solicitud? Bueno, como ya saben, ustedes son los que se apropian de eso. Y Lo sé, pero mi pregunta es para ti. Sí, señora. entiendo, ¿Cuándo va a hacer eso la Casa Blanca? Sí, señora. entiendo. Si no puedes responder a esa pregunta hoy. Bueno, no pasa nada. Solo tengo una cosa que decir, y es que, ya sabe, gran parte del problema, por lo que entiendo al hablar con los locales, tiene que ver con el liderazgo local. ¿De acuerdo? La gestión, De esos fondos anteriormente. Me gustaría tener la oportunidad de conversar con usted y su equipo en detalle, ya que no pudo darme una respuesta aquí hoy. No debería mencionarse ningún suplemento como la guerra de Irán, la guerra ilegal de Irán, sin antes darle a California lo que necesita. California paga $275 mil millones más en impuestos federales de lo que recibe en fondos federales. Cada uno de los programas, cada agencia de este gobierno está subsidiada por californianos trabajadores que han sido perjudicados sin culpa alguna y ellos merecen un gobierno que les responda en su momento de necesidad. Es que es una locura, señores, porque California es el estado que más dinero pone en el sistema federal. 275 mil millones más de lo que recibe. Imaginen eso. Y bueno, pues estas familias que perdieron sus casas en los incendios, hasta el momento, amigos, siguen esperando la ayuda que el gobierno prometió. No hay fecha concreta, no hay un plan claro y obviamente Donald Trump no les pudo dar una respuesta, porque no la tiene, señores, y peor aún este secretario la tendrá. Así de simple. Para cerrar, la congresista de Lauro, señores, le preguntó a Turner números básicos de su propio departamento. No sé, pues, cuántas camas financia, cuántas personas perderían su vivienda bajo su presupuesto que acaban de proponer, cuál es el grupo que más rápido crece entre la población sin hogar. Datos básicos de su área. Escuchen esto. Secretaria, ¿cuántas camas de vivienda tutelada permanente se financian con este programa? bueno, gracias, señora Delora. Lo aprecio mucho. Necesito un número porque voy a ir. Quedarse sin tiempo. Como bien dices, y como ya he dicho antes, el modelo de priorizar la vivienda es sin duda un modelo fallido. Con el debido respeto, Debemos cambiar cómo abordamos el sinhogarismo. la respuesta a la pregunta es que son aproximadamente 170,000 camas de viviendas de apoyo permanente financiadas por el programa. ¿Cuántas camas de vivienda tutelada permanente se propone eliminar en la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2027? Señora, creo que podremos atender a más personas, 170,000. gente, de la forma en que proponemos hacer COC.
¿Sabes cuántas personas que antes no tenían hogar podrían perder su vivienda con esta propuesta presupuestaria? ¿Qué estás diciendo? Te pregunto, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuántas personas que antes no tenían hogar podrían perder su vivienda con su propuesta presupuestaria? Lo que sí puedo decir es que podremos atender a más personas. Bueno, se estima Ah, más de 217,000 personas, incluidos niños, dependen actualmente de viviendas financiadas con servicios de atención continua. Eso no continuaría bajo esta propuesta. Señor secretaria, ¿sabe usted cuál es el grupo de población que crece más rápidamente entre las personas sin hogar? señora, lo que sí sé es que tenemos financiación récord y tenemos récord. Sin hogar. Dígame qué grupo crece más rápido entre quienes viven en la calle. Debe saberlo. Mi trabajo es garantizar que atendamos a los sin techo. Permítame decirle, la respuesta es que 146,000 adultos mayores estaban experimentando la falta de vivienda según los datos más recientes. Hasta el 40% de las personas asistidas en viviendas de apoyo permanente financiadas por el programa Continuum of Care son adultos mayores, que antes no tenían hogar y ahora han logrado cierta estabilidad. ¿Sabe usted qué comunidades sufrirían la mayor pérdida de viviendas de apoyo permanente si se eliminara el COC, Continuum of Care? Bueno, señora, creo que muchas comunidades están sufriendo ahora mismo bajo el modelo de Housing First, para ser honesto. Bueno, permítame simplemente responder la pregunta. Son principalmente las comunidades rurales y suburbanas, donde más del 50% de las camas son pagadas con fondos federales. Permítanme decirles, tal vez a mis colegas les interese esto. En Oklahoma, el 100% de las camas de vivienda de apoyo permanente son pagadas con fondos federales. El 98% en Arizona, el 98% en Montana, el 82% en Kentucky e Indiana. Así que la gente puede entender el componente de servicios de apoyo de la vivienda de apoyo. ¿Puede proporcionar algunos ejemplos de estos servicios de apoyo? Bueno, señora, lo que puedo decirle es que cuando llegué a Lakewood me enteré de que teníamos casi 800,000 personas sin hogar. No lo sabe, señores. El secretario de la Vivienda de los Estados Unidos ni siquiera sabe los números básicos de su propio departamento. Es más, ella tuvo que dárselos. 217,000 personas, incluyendo niños, que podrían perder la vivienda. La población que más crece entre los sin hogares son los mayores de 65 años. Y las comunidades más afectadas por los recortes son las rurales y suburbanas. Oklahoma, señores, 100% de las camas de vivienda, las permanentes, son pagadas con dinero federal. Arizona 98%, Montana 98%, Kentucky e Indiana 82%. Estados republicanos, votantes del trumpismo, que van a perder su vivienda. Y por culpa de las políticas de Donald Trump y de este hombre, ¿no?, que él lo puso a cargo de este departamento. Eso es el gobierno trumpista, señores. Es el régimen trumpista en pleno 2026. Por un lado, el director del FBI mintiendo al Congreso de los Estados Unidos, y por el otro lado, este secretario que ni siquiera sabe dónde trabaja. Pero bueno, amigos, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. No te olvides de dejar tus opiniones en la caja de comentarios, apoyarme con tu like, compartir el contenido y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.